Doctor Fulda, actualmente con el equipo de ultrasonido que tenemos de manera ordinaria, ¿podemos hacer el diagnóstico de los distintos tumores que tú mencionaste o necesitamos algún tipo de aparato especial para poder llevar a cabo algún diagnóstico en cuanto a las patologías oncológicas que nos mencionaste? O sea, el ultrasonido que tenemos modo B de manera que utilizamos regularmente, Perdón, Enrique, ¿nos sirve? No se oye nada aquí. ¿No? ¿Aquí no? Como un eco. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí? No, te comento, ¿necesitamos algún tipo de aparato de ultrasonido especial o realmente con el que tenemos a la mano de manera ordinaria el modo B podemos hacer el diagnóstico de las distintas patologías que mencionaste en tu ponencia? Yo creo que podemos intuir con el modo B cuáles las reflectividades del modo A. Hay que recordar que es muy diferente cómo se comportan en las estructuras, por ejemplo, en lo que es la coroides contra el cuerpo ciliar y el iris. Si el típico yeso luchando en el hospital, si pensamos que la ecografía modo B, reflectividades medias, bajas, lo vamos también a presentar en melanomas del cuerpo ciliar y en iris, estamos en algo incorrecto. Eso fue descrito para coroides, pero no para cuerpo ciliar porque no tienen ni las mismas estructuras. Entonces, podemos intuirlo simplemente con un modo B. No necesitamos hacer la adquisición de un VM o algún otro aparato en especial. Con un modo B y una persona entrenada para sacar buenas imágenes, yo creo que con eso es más que suficiente. Nosotros tenemos aquí en nuestro medio una menor incidencia de patología oncológica retiniana que la que se ve en Estados Unidos, donde estuviste, y en otras partes de Europa. Sin embargo, ¿cuál es la situación ahorita aquí en México con los pacientes que requieren alguna placa de radioterapia o algún tratamiento de este tipo? ¿Sí hay disposición? ¿Sí podemos enviarlo a alguna institución? ¿O qué es lo que tenemos que hacer con un paciente que tenemos un melanoma, por ejemplo, que va a ser susceptible de radioterapia? Hablando específicamente de melanoma, normalmente los puedes tratar con radiación y el problema de la radiación es ya sea que sea localizada, ya sea con braquiterapia o radiación estereotáctica, pero también no es tan sencilla ninguna de las dos. Tiene que cumplir ciertos criterios para poder entrar y ser factibles para radiaciones. Por ejemplo, ahorita está el Federico Gómez está muy entusiasmado a poner placas de braquiterapia para retinoblastoma, pero no es la panacea, o sea, también tiene sus efectos secundarios y también es muy pequeño el margen en los cuales los puedes llegar a tratar. Pero si los pacientes son derechohabientes, si no son derechohabientes ni de IMSS ni de ISSSTE, lo más factible normalmente es mandarlos al Instituto Nacional de Neurología y que ahí los radien. ¿En dónde? En neurología. Ah, ok. En neurología si no son derechohabientes. Si son derechohabientes les sale carísimo entrar a neurología y entonces tienen que ser canalizados ya sea para siglo XXI o tienen que ser canalizados. Y también yo creo que Daniel es lo mismo que tiene como problema, o sea, no todos los aceleradores lineales pueden dar radiación y no todos los lugares tienen braquiterapia o tienen los permisos para hacer braquiterapia. No sé si quieres comentar algo. Sí, Daniel, tú tienes mucha experiencia también en tumores, no sé si nos quieres comentar algo más. Lo mismo que dice Emiliano, y las regulaciones en México han estado muy difíciles en ese aspecto. Y sí, tanto en neurología o también ahí en el hospital tenemos la radiación estereotáctica, pero como dice él, muy pocos tumores son candidatos a ella y pues sabemos que la importancia que ya sería de tener un centro especializado en eso. Yo creo que es lo mismo que pasa con retinoblastoma, por ejemplo. Esas fotografías impresionantes que se le está saliendo el ojo, así es como llegan. Así no le llegan a los doctores Shields, les llegan sí, claro, un puntito o dos y ahí les dan láser y wow. Pero estos que tenemos, yo creo que México tiene más experiencia o Latinoamérica que los oncólogos en Norteamérica para las lesiones que ya son más metastásicas o más avanzadas. Muy bien. Pasando un poquito al tema de la retinopatía proliferativa, Vane, no me voy a enfocar ni vamos a discutir lo que es la fotocoagulación, que realmente creo que eso lo manejamos bastante bien, pero ¿cuál es tu conducta en los pacientes tipo 1, los pacientes jóvenes con retinopatía en cuanto al aspecto quirúrgico? Porque sabemos que estos pacientes se comportan distinto que los pacientes tipo 2 y la retinopatía es completamente diferente y el pronóstico es diferente. No sé si nos quieres comentar algo con respecto a ellos. Sí, los pacientes con retinopatía diabética tipo 1 tienden a hacer retinopatías mucho más agresivas.
que avanzan de forma mucho más rápida, entonces hay que ser bastante más agresivos en ellos que en los pacientes con retinopatía diabética tipo 2. Tanto en citarlos más frecuentemente y en la parte quirúrgica, desde luego pensar en hacer una vitrectomía temprana. Si tienes una hemorragia o algo así, la vitrectomía temprana se ha visto que les ayuda a tener una menor pérdida de la agudeza visual en el tiempo. ¿Alguien quiere comentar algo más, José Luis? ¿No? Sí, esto es muy importante porque, dígame, doctora. No, la verdad es que siempre trato de fotocoagular. Solamente a veces combino el tratamiento si por ejemplo tiene muchos neovasos, el otro ojo a lo mejor tiene una hemorragia, su ojo ahorita el único con el que está, me ayuda un poquito el antiangiogénico para darme tiempo de que la fotocoagulación le haga efecto y no vaya a ser un sangrado y entonces su único ojo no le permita continuar. Pero nunca digo uno o el otro, siempre es como una cosa, si voy a pensar en usar antiangiogénico es combinado. Si tengo pocos vasos, el paciente no tiene muchos recursos y sé que me va a dar tiempo, solamente escojo fotocoagulación y nos vamos digamos con calma. Y la otra es, por ejemplo, esas hemorragias vítreas grado 1, que sí alcanzas a ver el fondo, ves que no tiene tracciones, pero el láser no pasa, y sé que en lo que se reabsorbe el láser me puede seguir sangrando más. Ahí sí le pongo un antiangiogénico para tratar de dar la oportunidad de que la hemorragia se reabsorba, no siga sangrando más porque los neovasos se van a cerrar con ese antiangiogénico, y en cuanto la hemorragia se me empieza a reabsorber, empiezo a aplicar el láser. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, doctor. Yo en lo personal, yo veo si es una retinopatía diabética intrarretiniana. Si es intrarretiniana y yo tengo una angiografía, veo si tiene signos de agravación. Los signos de agravación me determinan a mí si lo voy a fotocoagular o no lo voy a fotocoagular. Yo no espero a que tenga una retinopatía diabética proliferativa extrarretiniana, ya con neovasos a vitreo. Si yo veo un paciente que tiene una formación de una circinada, lo fotocoagulo. ¿Una formación de qué? Perdón, es que... A ver, es que si yo veo que un paciente va teniendo signos de agravación, como una circinada, es decir, sudados alrededor, etcétera, cualquier signo de agravación, yo no espero que se agrave más. Yo lo fotocoagulo. Ese es el problema, de que llegan tarde. Entonces hay que agarrarlos temprano. Y es fácil en ese sentido. No, yo creo que, bueno, ahorita opinarán los de la mesa, pero aquí hay que hacer una gran distinción entre la indicación de la fotocoagulación es en la retinopatía proliferativa. O sea, no está indicado, y eso está demostrado ya por el ETDRS y muchos estudios. Adelante, José Luis. Lo que ves que eso ya está muy estudiado, ¿no? El ETDRS, que es un estudio muy grande que manejaron muchos pacientes, comprobó que no hay ningún cambio si se le fotocoagula al paciente antes que si llega a una fase proliferativa. Entiendo lo que trata de decirnos. La indicación de fotocoagulación sí es precisa, es cuando hay presencia de neovasos. Claro que si usted ve que es un paciente que a lo mejor ya no va a regresar, dice, este paciente estornuda y ya mañana tiene neovasos, se puede considerar fotocoagular, o si tiene unas zonas extensas muy importantes de cierres capilares, podría considerarse, pero que quede en el ambiente de que el paciente, si veo que tiene exudación lipídica y no tiene neovasos, no sería indicación para fotocoagular. Porque hay que tomar en cuenta que lo que también menciona, doctor, los exudados no es un signo de que la retinopatía se está agravando, o sea, porque aquí hay que hablar, aquí tendríamos ya que distinguir si tenemos un edema macular o una retinopatía diabética proliferativa, y entonces el tratamiento va a ser
o sea, distinto. Entonces, como dice el doctor, o sea, realmente la indicación de la fotocoagulación es cuando el paciente está en un estadio proliferativo. No está justificado realmente fotocoagularlo antes. Y de hecho, hay que recordar que el láser, o sea, nosotros hemos visto pacientes después de 10 años de la fotocoagulación, las huellas de láser crecen de manera muy importante. Y hay pacientes que han sido fotocoagulados y a lo mejor no tienen la intención de tocar la mácula, y se llevaron la mácula sin querer con el tiempo, ¿no? Y está comprobado también que hay hipersensibilidad al contraste, que hay alteraciones en los campos visuales. O sea, el láser, si bien es lo mejor que tenemos para combatir la retinopatía, no deja de ser un tratamiento invasivo también, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, a mí no me gustaría que me fotocoagularan mi retina si no lo necesito, ¿no? Si no tengo proliferación de neovasos. O sea, no me agradaría que me quemaran mi retina, ¿no? Adelante, doctor. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que quedó bastante claro. Ok, en cuanto a, hablando un poquito también del tratamiento quirúrgico, ¿qué hacen ustedes? Es una pregunta para toda la mesa, con muchos pacientes que operan de vitrectomía y tienen hemorragia recidivante. ¿Cuál es la conducta? ¿Qué le dicen? Porque muchos médicos les mandan al paciente para que lo intervengan ustedes y luego les habla el médico y les dice, oiga, pues el paciente sangró de nuevo. ¿Qué es lo que ustedes hacen con hemorragia recidivante? ¿Cuáles son las principales causas y cuál es la conducta? Se presentan los primeros días. Bueno, siempre lo primero es esperar. Si tuvo un resangrado, hay que esperar que el resangrado ya no tiene vítreo, ya tiene humor acuoso, entonces en teoría se reabsorbe mucho más rápido. Si no es una hemorragia importante, sí se reabsorben y a veces al 100%. Si siguiera sangrando recurrentemente de forma que no se logre aclarar, me esperaría pero siempre, antes podría hacerse un intercambio en consultorio líquido-aire, y a veces les funciona para lavar la cavidad. Eso es lo que yo hago. Liliana, ¿qué es? O José Luis, no sé. Normalmente pues tenemos que esperar a que pueda haber una reabsorción. Como decía Vanessa, ya no tienen vitro y la reabsorción es mucho más factible. También tenemos otras opciones, como es el uso de algún intravítrea, ¿sí? O bien el lavado en el consultorio con líquido con gas. Y ya en aquellos pacientes en los que a lo mejor no realicé yo la vitrectomía y que no estoy tan segura de que se haya realizado una buena remoción del vítreo, sería tal vez un poco más peligroso hacer un intercambio ya en la lámpara de hendidura por la posibilidad de que si yo no realicé el procedimiento y no estoy segura de la buena remoción, podamos jalar el vítreo que se encuentre todavía en la cavidad vítrea. Realizo realmente el lavado cuando ya tengo alguna otra complicación asociada, tal vez la presencia de hematíes en cámara anterior que me estén también produciendo un aumento de la presión. ¿Qué tiempo esperas para hacer un lavado de cavidad? En cavidad puedo esperar hasta 1 mes, 2 meses. ¿Alguien está de acuerdo más o menos con ese tiempo para intervenir al paciente, digamos? Lo que pasa es que depende, ¿no? Si el paciente está recién vitrectomizado, puede ser algún vaso todavía que resangró después de mi procedimiento, ¿no? Pero si ya tuvimos un periodo breve en que se limpió, el paciente mejoró y sangró nuevamente, es que ahí hay nuevamente neovasos. Se desarrollaron neovasos en las esclerotomías o continuó su retinopatía proliferativa, ¿no? En cambio, el otro puede ser simplemente un vaso que todavía no se quitaba, y esos pacientes son los que vale la pena esperar. Te esperas y se aclara, pues, como dice Liliana y Vanessa, 6 semanas normalmente y se limpia. Si no, pues ahí sí podríamos pensar en hacer un intercambio o colocar un antiangiogénico. Estamos tranquilos de nuestra vitrectomía, un antiangiogénico deja de sangrar y damos más fotocoagulación, que eso es bien importante. Aunque esté vitrectomizado, siempre recomendaría yo volver a fotocoagular después de hacer la vitrectomía, ¿no? Ese es un punto importante que mencionas. O sea, hay que recordar que si vamos a aplicar un antiangiogénico, estamos seguros que nuestro paciente no tiene, o sea, que no dejamos proliferación. Recuerden que el antiangiogénico no es que promueva la reabsorción de la hemorragia. O sea, realmente lo que estamos buscando es que los neovasos tengan una regresión y esto nos dé un tiempo para que la hemorragia se empiece a reabsorber. Pero sí es importante que recordemos que el antiangiogénico no nos va a acelerar que la hemorragia se reabsorba, sino es únicamente enfocado a que estamos pensando que hay neovascularización persistente, ¿no? En estos pacientes. Algo que mencionaba José Luis muy importante es que muchas veces cuando ya ha pasado un tiempo, de donde sangran precisamente es de las esclerotomías. Entonces a veces una opción es darle crioterapia en el sitio de las esclerotomías con el propósito de que no vuelvan a haber proliferación de vasos. Sí, así es. Está documentado que la gran mayoría de las hemorragias recidivantes vienen por sangrado en el sitio de entrada durante la cirugía o después de la cirugía.
Bueno, vamos a pasar con el tema de Daniel rápidamente. ¿Has utilizado tu aire en tus pacientes como taponade con agujero macular, Daniel? No, utilizo gas y los dejo boca abajo, pero sí me gustaría, si alguien de ustedes ya tiene la experiencia, como el doctor Eckhart, ¿no? Que está dejando aire y no los deja boca abajo. Sí, nosotros tuvimos un trabajo con aire y utilizamos aire y realmente difirió mucho de los resultados publicados por Eckhart. A nosotros la incidencia de agujeros no cerrados fue de un 60%. Entonces, ahí... ¿Cuánto tiempo lo dejan? ¿Les gusta a ustedes? Se quedaron 3 días porque el aire en 72 horas empieza a reabsorberse. Entonces, no los puedes dejar más tiempo porque ya después ya no hay aire, ¿no? Yo los dejo con gas, pero sí los puedes dejar sentados, ¿no? La tensión superficial que va a tener el aire o el gas es la misma sentado o posición boca abajo en un paciente que no pueda poner la posición boca abajo. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo los dejo 5 días y semisentados. Ya no utilizo el boca abajo. Se me hace muy cruel. Vanessa. Yo sí todavía me siento más tranquila si lo dejo boca abajo. Entonces yo sí los posiciono. ¿Qué tiempo? Y les dejo gas. Entre 5 y 7 días. ¿Tú, José Luis, igual? ¿Más o menos el mismo tiempo de posición? No, la posición igual, como una semana yo creo que es más. ¿Pero boca abajo o sentado como Emiliano? He tenido de las dos. La verdad es que son pacientes a veces ya que tienen algún problema osteoarticular. Doctor, no puedo estar boca abajo. Está bien, puede quedarse sentado. Y la verdad es que cierran. O sea, yo creo que no depende ya mucho de la posición. Yo creo que ya depende de lo que es la génesis del agujero, ¿no? Removimos la tracción tangencial, la P, y con eso es más que suficiente. Sí, eso es un punto importante. O sea, cada vez estamos más de acuerdo en que la posición tal vez ya no tiene tanta importancia, ¿no? Sino más bien cómo estaba el agujero, ¿no? También creo que depende del estadio del agujero. Esta tendencia de yo ya no le pongo aire y así, ¿de qué tamaño es el agujero? Sí, hay que recordar que las publicaciones de ECA son agujeros tipo estadio 2, ¿no? Y con tiempos de evolución mucho más cortos que los que vemos aquí. Entonces todas esas cosas influyen, ¿no? O sea, levantas la hialoides y ya se cerró. Entonces, sí, porque él tuvo un éxito con aire del 95%, 90%, ¿no? Entonces, bueno. Operas, Daniel, ¿qué grados de agujero es el que tú está indicado de operar la vitrectomía? A partir de grado 2 de grado 2. De grado 2 y bueno, de visión, aunque como ya mencionábamos en la plática, ven el libro 2040, 2050, he llegado a operar 2030, 2025. ¿Haces distinción si es bilateral o monocular? O sea, ¿operas monoculares ya o haces alguna distinción en que si tiene agujero en el otro ojo o no? Si tiene agujero en el otro ojo, ¿tú haces alguna distinción en que si hay agujero en el ojo contralateral o no? ¿O es independiente? ¿Tú lo operas aunque sea unilateral el agujero? Sí, lo opero independiente, si es unilateral o bilateral. Y si es bilateral, voy primero por el ojo de mejor pronóstico. ¿Tienen experiencia ustedes, José Luis o Liliana o Emiliano, en utilizar la triamcinolona para la membrana limitante interna? Porque realmente yo, en lo personal, creo que no tiñe la membrana limitante interna. Yo creo que lo que vemos en algunos videos es la hialoides posterior, pero no sé su opinión, la opinión que tengan ustedes. Yo realmente la triamcinolona la utilizamos en el dado caso de que exista una duda de no levantar o no levantar la hialoides, ¿no? Tinción como tal, los grumos ahí se ponen y uno puede pensar o intuir que la estás levantando, pero nunca la ves realmente, ¿no? Lo que sí es lo que describía el doctor Moreno, la tinción en parches normalmente cuando estamos haciendo el agujero macular de la limitante es normalmente porque dejamos un poquito de hialoides atrás. Entonces en esos casos uno se va volviendo a entrenar poniendo triamcinolona para levantarla bien y cerciorarse que la levantaste por completo con una tinción ya completa después, ¿no? Okay. La triamcinolona en realidad es un marcador, nos sirve como para marcar vítreo y para definir hialoides. No tiñe y sí se puede utilizar, está reportado para pelaje de la membrana limitante interna, pero lo que pasa es que se deposita sobre la misma, no te la define tan claro y entonces cuando la levantas, pues sí hay una diferencia entre la zona que vas quitando con los granulitos y la otra. A mí, no la uso para eso, no me parece que sirva, sobre todo teniendo ahora las tinciones que tenemos, ¿no? Ok, José Luis, ¿qué opinas tú sobre la vitrectomía anterior, en el momento de que hay una complicación en el segmento anterior? O sea, ¿cuál es tu opinión en hacer una vitrectomía anterior? ¿Realmente crees que sirve la vitrectomía anterior
o cuál es tu opinión sobre el procedimiento en ese momento de urgencia o hecho por el cirujano del segmento anterior? Bueno, no, yo creo que sí puede ser un buen cirujano de segmento anterior, un cirujano de segmentólogo y remover bien. Ahora con la triamcinolona puedes estar seguro que no dejes nada de vitro y yo creo que puede hacerse no está mal. Claro que lo ideal, si me preguntas a mí, pues sería colocas un trocar y haces una vitrectomía formal, ¿no? Pero yo creo que puedes dar buen resultado, ¿eh? Puedes liberar bien, a lo mejor prácticamente no tuviste vítreo. Yo creo que depende mucho de las condiciones de la cirugía y de la complicación. Si ya te metes y jalas y después ya la vitrectomía, yo creo que ahí sí no. Y de que lo sepas hacer, ¿no? O sea, si un cirujano de segmento anterior lo puede hacer, lo sabe hacer, y el punto es no hagas cosas que no sabes hacer porque te vas a complicar. Esa es como la indicación, ¿no? Porque si entras en pánico cuando te pasa algo que no esperabas en la cirugía y al entrar en pánico te lleva a hacer maniobras heroicas que evidentemente generan problemas, claro, en este caso posterior. José Luis, yo sé cuál va a ser probablemente la respuesta, pero ¿hay alguna justificación para dejar un lente en la cavidad? O sea, te dicen, se luxó el lente a cavidad vítrea, ¿siempre retiras el lente? ¿O hay alguna justificación para hasta ahorita no he dejado ningún lente. Te lo pregunto porque lo vemos, ¿eh? O sea, vemos pacientes que tienen el lente en cavidad. Hay pacientes que tienen hasta 2 lentes. Y el cirujano nunca piensa en referirlo para retirar el lente. Al contrario, hasta le pone otro, ¿no? Entonces dicen que se vaya con 2 lentes, ¿no? Entonces yo sí quisieran hincapié ustedes, que son expertos en esto. Hemos tenido pacientes hasta con 2 lentes, ¿no? Que el cirujano quiso colocar lentes, se le fue, dijo, bueno, y puso otro lente y lo dejó ahí. Y no se vuelve. Entonces, un lente bien colocado y el otro en cavidad vítrea, ¿no? Y así nos llegó el paciente, ¿no? Pero pues no, yo creo que no sabes cómo se va a comportar el lente. Aquí hay lentes muy blanditos por su misma estructura, pues nunca está exento de que quede ahí atrapado en el vítreo, genere alguna atracción. Entonces, yo creo que sí la idea es removerlo, ¿no? ¿Están todos de acuerdo en retirarlo siempre, no? Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público? Bueno, finalmente para terminar, Liliana, ¿nos podrías orientar un poquito? ¿Cómo sigues tú a tus pacientes con endoftalmitis? O sea, ¿cuál es el seguimiento? O sea, los aplicas intravitreos, la vitrectomía, pero ¿cuál es tu seguimiento después? O sea, ultrasonido, cuando los inyecta, etcétera. O sea, si nos das un poquito el tip del seguimiento de esos pacientes con endoftalmitis, ya que los empezaste a tratar desde luego. Pues una vez que llega al consultorio y que estoy sospechando de endoftalmitis, lo primero que realizo es un antibiótico terapia, ¿no? Obviamente sí inicio antibióticos sistémicos a pesar de que pues las series y los reportes nos dicen que realmente no funciona, tal vez es también como curarse en salud y emplear lo que tengamos a la mano. Yo creo que cuando tienes una complicación tan grave como endoftalmitis hay que hacer todo lo que pensamos que pueda mejorar. Entonces yo sí les pongo antibióticos tópicos, antibióticos intravítreos. Si veo que tiene una buena evolución con la primera dosis del intravítreo, más o menos valoro aproximadamente a los 2-3 días una nueva aplicación a las 72 horas. Si veo que a las 72 horas el paciente va muy bien, ya no aplico ningún intravítreo. O sea, no es una regla estar aplicando y aplicando. Hay que observar cómo se comporta con nuestra primera dosis del intravítreo. Obviamente. ¿Y el ultrasonido? ¿Utilizas ultrasonido en el seguimiento? Cuando tienen medios no transparentes, pues sí uso el ultrasonido. Generalmente lo que ya sé que me van a reportar son la presencia de membranas y depósitos. Entonces, lo puedo llegar a repetir en el dado caso que no tenga medios transparentes, pero muchas de las veces sí observamos clínicamente con una buena dilatación. En la mayoría de los casos sí tiene la presencia de factores inflamatorios en la retina. Entonces yo sí me espero, aplico, me espero más o menos cómo va el resultado, vuelvo a inyectar en el dado caso que no esté mejorando. Si veo que tengo una buena respuesta con el primer antibiótico, no hago cambio, porque muchas veces se realiza el cambio del medicamento, yo no realizo el cambio y hago la ecografía solamente que no tenga medios transparentes. ¿Quieren agregar algo, Vanessa?
Sí, tal vez esa es una endoftalmitis que la tomas muy temprano, que a lo mejor tiene un hipopio, ya lo sospechas, tiene celularidad, pero estas endoftalmitis que el vítreo está totalmente turbio, que no alcanzas a ver, a mí sí me gusta y procuro siempre tener un ultrasonido, porque es el único medio donde te van a decir, donde van a reportar endoftalmitis, o donde tú puedes decir este paciente sí tiene una endoftalmitis, porque la endoftalmitis hay que recordar que es una cosa gravísima y el paciente puede perder el ojo. Entonces te tienes que ir pensando que vas a tratar de salvar el ojo. Eso lo entiendes tú porque sabes la gravedad del problema, pero el paciente piensa que es una infección que se le va a quitar. Todo el mundo piensa que las infecciones se quitan, no piensa que va a perder el ojo. Entonces tu única arma para decir tiene endoftalmitis es el ultrasonido. Para decir si va mejorando sí también nos ayuda a hacer el seguimiento para poder decir si seguimos inyectando o incluso hablar de vitrectomía, que eso ya sería otra cosa. Y lo otro muy importante es procurar tomar un cultivo. No, es que ese punto que acabas de tocar, que no es otra cosa, disculpa la interrupción, pero o sea, cuando Liliana dijo que, bueno, si tienes medios y puedes ver que no necesitas el ultrasonido, pero generalmente no es así. Y el ultrasonido sí nos da la pauta para ver si va a estar respondiendo porque van disminuyendo las membranas. Exacto. Y ese es parte del seguimiento, ¿no? Sí, recordar que el ultrasonido nos va a reportar pseudomembranas, celularidad vítrea y engrosamiento coroideo. Esos son los tres hallazgos ecográficos que nos reportan para documentar una endoftalmitis. Y de hecho, cuando no vemos, que es la mayoría de los casos, si no hacemos una vitrectomía temprana, pues al tercer día, digamos, hoy sí lo inyecto, mañana veo que hay mejoría, al siguiente día le tomo un ultrasonido. Y ahí debe decir que tiene menos celularidad, debe ser comparativo. Ya. Si no, no está mejorando ese paciente. Daniel. Personalmente, por ejemplo, si llega el paciente en la noche con la endoftalmitis, etcétera, ese mismo día se inyecta, ya sea en el hospital o en el consultorio igual, lo inyecto ese mismo día y todo, intravitros, etcétera, y al día siguiente lo estoy operando. Lo dejo en ayuno y sea en el consultorio o sea en el hospital, al día siguiente entramos a quirófano temprano, ya queda todo para operarlo temprano a las 7 de la mañana. Miriam. Sí, doctora, recordar que... Doctor Arroyo. Claro. Sería clínicamente el diagnóstico diferencial que había que aclarar para decidir o no continuar con un tratamiento con antibióticos. ¿Nos ayudas, Emiliano, ya que tienes ahí el micrófono? Sí, claro. Uno es primero el tiempo de evolución. Normalmente los TAS o síndrome tóxico del segmento anterior es mucho más explosivo, ¿no? La endoftalmitis empieza poco a poco. Al siguiente día normalmente existe una reacción inflamatoria en cámara anterior y muchas veces con spilling a polo posterior, que eso es lo que nos llega a dificultar normalmente por ultrasonidos y la celularidad que estamos viendo por ultrasonidos por una endoftalmitis. Pero yo diría la gran reacción montada inflamatoria y el tiempo de evolución es mucho más corto. Hay un punto importante que no han mencionado, pero el dolor es uno de los síntomas muy importantes. O sea, si el paciente tiene dolor, váyanse por el endoftalmitis. Si el paciente no tiene dolor, es poco probable que tengan una endoftalmitis. O sea, ese es un signo importantísimo. Y desde luego, pues el ultrasonido nos va a ayudar mucho, ¿no? Pero sí, doctora. La pregunta iba por ahí, ¿no? Porque el ultrasonido en estos casos puede ser un factor preponderante para orientarse en una... Que nos ayuda mucho el síndrome fibrinoide, la reacción está en segmento anterior, ¿no? Está adelante, pero muchas veces esa reacción que está en segmento anterior no nos permite valorar el polo posterior, y al no permitirnos valorar el polo posterior es donde empezamos con la duda de ¿es un síndrome fibrinoide y estoy tranquila o no? Y necesito ver. Y entonces el ultrasonido no nos va a reportar ningún hallazgo va a decir retina aplicada, coroides de grosor normal, no hay celularidad, no hay membranas, perfecto, es un síndrome fibrinoide, es pura inflamación. O aquí lo que es muy importante es que para el cirujano a veces dices chispas, ¿se está inflamando o es una endoftalmitis? ¿No? A veces entonces, saber que existe, ¿no? Saber que la endoftalmitis realmente existe. Ahorita tenemos casualmente en el hospital un paciente con una endoftalmitis bilateral, se le realizó una facomulsificación bilateral y entonces el paciente ahorita pues nos ha costado mucho trabajo, pero no le fue nada bien porque a diferencia de este paciente al otro día, en cuanto le quitaron el parche, ya tenía edema corneal,
tenía hipopión. Claro, Entonces, la reacción ciliar es distinta. Es totalmente un dolor, entonces obviamente dices, bueno, estará inflamado, será endoftalmitis, ¿no? Pero pues yo creo que ante la duda siempre piensa en una endoftalmitis y hay que aplicar y trabajar fuerte, ¿no? Aplicando los medicamentos, ¿no? Sí, pero no en todos los casos hay que iniciar con antibiótico intravítreo. O sea, hay datos clínicos que yo creo que por eso me atreví a interrumpirles, que no podemos dejar pasar por alto, como es la pérdida de visión rápida, el dolor, la presencia o no de secreción en el borde palpebral, el edema palpebral, que orientan a pensar en un cuadro infeccioso y no en un proceso inflamatorio, en el cual podemos tener un poquito más de tiempo, ¿no? Sí, desde luego, porque hay que recordar que ya cuando uno entra a la cavidad posterior ya las cosas cambian, ¿no? O sea, no es tan bien que le ponemos intravitreus y ya, o vamos a meterlo a quirófano, ¿no? Ya cuando uno entra a cavidad posterior, ya el contexto cambia en toda su extensión, ¿no? Adelante, doctor. Yo en alguna ocasión vi a un paciente que tuvo una herida corneal y yo le cerré la herida corneal y al día siguiente, se los platico así, al día siguiente sospecho que tiene endoftalmitis. Y de inmediato empecé antibiótico intravítreo y sus antibióticos sistémicos y lo tuvimos hospitalizado. Y el paciente cursó muy bien y tuvo muy buen pronóstico, tuvo muy buen resultado de su visión, pero vamos, a las 24 horas lo sospeché. Entonces, la enseñanza que yo tuve es, en el momento en el que yo tengo la sospecha de que tiene endoftalmitis, prácticamente tiene diagnóstico de endoftalmitis. Claro que en este caso es muy evidente porque era una herida corneal. Es que el mecanismo de acción es distinto. Claro. Sí, claro, a diferencia de lo que hablábamos, es traumática, ¿no? Y en la otra es quirúrgica y de ahí sí hay que identificar la causa inflamatoria del síndrome fibrinoide. Yo sí quisiera, adelante, Daniel. Bueno, es que ya voy a concluir, entonces si quieres agregar algo. Sí, siempre, digo, ya es como un consejo que tengamos un colega, bueno, muchos colegas y que tengan o que estén en algún lugar chico o grande de ciudad, alguien de confianza, porque podemos estar fuera y todo, y bueno, también están las secundarias, cirugía filtrante y todo esto que me ha tocado ver, ¿verdad?, endoftalmitis. Entonces, para que si uno está fuera revisen al paciente, etcétera, ¿no? Tener a alguien de confianza. Ok. Pues yo quería concluir ya con un último comentario. Yo creo que se habló también mucho de los antibióticos. La verdad de las cosas es que ya está comprobado que la profilaxis no ayuda. O sea, ya hay muchos estudios, pero nos seguimos curando en lo sano, ¿no? Entonces, inclusive cuando inyectamos, yo también mando antibiótico después de la inyección, pero pues hay muchos trabajos que se han presentado que realmente no cambian, ¿no? Entonces, creo que tenemos también mucho miedo a la situación médico-legal, ¿no? Y va por ahí más que nada la situación. Y pues no sé, doctor, le dejo el micrófono. Muy amables por su atención. Y le agradezco a los ponentes. Bueno, pues de nuevo muchas gracias. Gracias al Colegio de Oftalmólogos del Estado de Guerrero por habernos hecho la invitación a participar en este coloquio. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Seguiremos estando a sus órdenes. Marinés tiene el mail de todos los que han estado participando, por si no se animaron a hacer las preguntas ahora y lo quieren hacer posteriormente, con mucho gusto. Entonces, quiero entregarles un diploma de participación. Posteriormente, si quieren, pueden cambiarlo como un diploma de profesor, porque no teníamos los diplomas mismos. Así es de que Enrique Eng. Al final le pido un aplauso a todos ustedes para ellos. Vanessa Flores. Liliana Díaz. José Luis Rodríguez y Emiliano Fulda. Y Daniel, sigues tú. Y finalmente nuestro bomberazo del día, la doctora Adriana Saucedo, por favor. Y muchas gracias por su participación a todos.